El silencio se apoderó de México cuando la noticia, como un rayo inesperado, impactó. Pedro Infante había fallecido repentinamente en un accidente aéreo, dejando tras de sí no solo a sus seguidores conmocionados, sino todo un imperio envuelto en misterio. Mientras la multitud lloraba en las calles, puertas cerradas ocultaban mansiones vacías, objetos de lujo olvidados y una fortuna cuya existencia nadie imaginaba. De la tragedia nació un mito. ¿Qué sucedió realmente con todos los lujos, propiedades y secretos que dejó Pedro Infante tras su muerte? ¿Por qué parte de este imperio desapareció? ¿Cayó en el olvido o fue abandonada como si el tiempo se hubiera detenido dentro de sus propias paredes? La respuesta revela una sorprendente historia de fortuna, misterio y un legado que aún resuena en el cine mexicano. Suscríbete y dale me gusta a este video para que YouTube lo comparta con más personas. Dale un muchísimas gracias. Si puedes, comenta qué fue lo que más te sorprendió. La noticia de la muerte de Pedro Infante se extendió con asombrosa rapidez por la radio, los periódicos y el boca a boca, creando una atmósfera de incredulidad que se apoderó de ciudades y pueblos de todo México. Incluso quienes nunca habían asistido personalmente a una de sus presentaciones, sintieron la pérdida de algo preciado. Su figura representaba no solo talento artístico, sino también cercanía con la gente y una identificación con la vida cotidiana de la gente común. Esto llevó a muchos a reunirse espontáneamente en plazas y calles para hablar de la tragedia y compartir recuerdos de momentos significativos relacionados con su música y sus películas. Mientras tanto, las estaciones de radio reproducían su música grabada repetidamente como homenaje, creando una atmósfera cargada de emoción y nostalgia que parecía unir a desconocidos en un sentimiento colectivo de profundo duelo. Con el paso de los días, surgieron informes de personas que viajaban largas distancias para presentar sus respetos, demostrando que el impacto de su ausencia trascendió las barreras geográficas y sociales, convirtiéndose en un fenómeno cultural que reforzó aún más la dimensión simbólica de su figura. En este escenario de duelo generalizado, la organización de las ceremonias fúnebres requirió especial cuidado debido a la gran cantidad de admiradores que deseaban participar. Se formaron largas y silenciosas filas de hombres, mujeres y niños que esperaban pacientemente la oportunidad de despedirse de quien había formado parte de sus vidas a través de pantallas y discos. Mientras tanto, los comerciantes cercanos a los lugares de homenaje informaron de un movimiento inusual, no por celebración, sino por respeto y curiosidad. Los vendedores ofrecían flores y pequeños recuerdos que pronto se convirtieron en símbolos de devoción popular. Paralelamente a toda esta movilización emocional, familiares y amigos cercanos comenzaron a ocuparse de los asuntos prácticos que inevitablemente surgieron, como la organización de la herencia y la necesidad de identificar y catalogar objetos personales, documentos y contratos que reflejaban el alcance de su carrera y la complejidad de su vida profesional. Esto reveló un patrimonio compuesto por artículos que iban desde piezas relacionadas con su obra artística, hasta objetos adquiridos a lo largo de los años como recompensa por su creciente éxito. A medida que estos detalles salían a la luz, el público se dio cuenta de que detrás de la imagen carismática se escondía una estructura organizada que sustentaba su carrera y había permitido la construcción de una auténtica colección de recursos materiales y simbólicos. Esto despertó la curiosidad sobre el destino de estos bienes y cómo se preservarían para las generaciones futuras. Mientras tanto, periodistas dedicaron reportajes especiales a analizar la importancia histórica de su carrera y a debatir el impacto que su ausencia tendría en las industrias del cine y la música, destacando cómo su popularidad había contribuido a fortalecer el orgullo cultural nacional e impulsar la difusión de historias que retrataban valores familiares y sociales reconocidos por el público. Al mismo tiempo, surgieron iniciativas espontáneas de admiradores que comenzaron a coleccionar fotografías, recortes de prensa y discos como una forma de mantener viva la memoria de un artista que parecía haber acompañado diferentes etapas de sus vidas, creando un vínculo emocional que trascendió el mero entretenimiento y se transformó en memoria afectiva colectiva.
Con el tiempo, algunos de estos recuerdos se reunieron en exposiciones y colecciones dedicadas a preservar los registros visuales y sonoros de su carrera. Esto demostró que el interés por su figura no disminuyó, sino que se transformó en un estudio y una admiración continuos, a medida que historiadores y críticos comenzaron a valorar la importancia cultural de su obra y a destacar su influencia en nuevos artistas que surgieron inspirados por su estilo y su manera de interpretar personajes con autenticidad y sensibilidad. En este proceso, se hizo evidente que el legado que dejó no se limitaba al valor material de los bienes acumulados, sino que también incluía un legado artístico capaz de perdurar durante décadas y mantenerse relevante en diferentes contextos sociales. Creó una narrativa que combinaba éxito, dedicación y cercanía con el público. Incluso ante los cambios ocurridos a lo largo de los años en la industria del entretenimiento, su imagen continuó siendo recordada en festivales, exposiciones especiales y programas de radio que mantuvieron vivas sus interpretaciones y canciones. Transformó su memoria en un punto de referencia para comprender la evolución cultural de México y para reconocer el papel que desempeñan los artistas populares en la construcción de la identidad colectiva. Demostró que el impacto de su vida trascendió el momento de la despedida y se consolidó como un capítulo permanente en la historia cultural del país, marcado no solo por la emoción de la pérdida, sino por la presencia simbólica perdurable que continúa siendo celebrada por admiradores de diferentes generaciones. La vida de Pedro Infante fuera de la pantalla revelaba un interesante contraste entre la sencillez que mostraba en sus papeles y la comodidad que había alcanzado gracias al reconocimiento público y al éxito constante de su carrera. Sus residencias se convirtieron en espacios que reflejaban no solo riqueza material, sino también una profunda sensación de realización personal. Cada propiedad representaba un hito alcanzado tras años de intensa dedicación a su trabajo artístico y a las actuaciones que marcaron su trayectoria. En estos lugares, podía disfrutar de momentos de tranquilidad que rara vez eran posibles durante los días de rodaje y los compromisos públicos. Creó ambientes acogedores que reunían a familiares y amigos cercanos en encuentros marcados por la conversación, la música y los recuerdos compartidos. Mientras tanto, los espacios interiores estaban cuidadosamente organizados para transmitir elegancia, sin perder el toque personal que caracterizaba su estilo de vida. El mobiliario, cuidadosamente seleccionado, combinaba comodidad y belleza. Las cortinas bien confeccionadas realzaban la luz natural, y las amplias zonas permitían la circulación de los invitados en ocasiones especiales. Muchas de estas residencias contaban con áreas dedicadas al ocio y la relajación, como jardines bien cuidados que servían de refugio tranquilo tras jornadas de intenso trabajo. Se creó una atmósfera que propiciaba momentos de reflexión y descanso, además de ofrecer entornos agradables para fotografías y reuniones familiares que posteriormente se convirtieron en parte de los recuerdos de quienes lo conocieron. En estos espacios se podían encontrar objetos que simbolizaban logros importantes, como recuerdos adquiridos durante sus viajes y regalos recibidos en reconocimiento al cariño que inspiraba entre admiradores y colegas. Elementos que transformaban cada ambiente en un auténtico registro visual de su trayectoria y reforzaban la sensación de que su historia estaba presente en cada detalle de la vida cotidiana. Con el paso de los años, estas propiedades también se convirtieron en puntos de encuentro para reuniones relacionadas con proyectos profesionales y decisiones importantes, sirviendo como lugares donde se discutían ideas y se evaluaban oportunidades. Esto demuestra que estos espacios no solo tenían una función residencial, sino que también contribuyeron al continuo desarrollo de su carrera y a la consolidación de su imagen como figura influyente en el ámbito artístico. Tras su fallecimiento, el destino de estas residencias quedó supeditado a complejos acuerdos entre familiares y tutores legales, generando procesos que requerían evaluaciones detalladas de la administración y conservación de los bienes. Esta situación a menudo derivó en largos periodos de incertidumbre sobre el futuro de cada propiedad. Durante este tiempo, algunas propiedades permanecieron cerradas durante años, acumulando signos visibles de abandono que contrastaban marcadamente con el esplendor que ostentaban cuando estaban en pleno funcionamiento.
Esto creó una situación que despertó la curiosidad de vecinos y admiradores, que recordaban la constante actividad que antaño caracterizaba estos lugares. Con el tiempo, algunos de estos edificios sufrieron cambios significativos, ya sea por renovaciones realizadas por nuevos propietarios o por la necesidad de adaptarse a nuevos usos, alterando la apariencia original que había sido cuidadosamente planificada para reflejar la personalidad de quienes los habitaron. Otras propiedades, en cambio, se conservaron durante periodos más prolongados como una forma de mantener viva la memoria asociada a la figura que les dio significado, convirtiéndose en puntos de referencia para quienes deseaban rememorar momentos importantes de sus vidas. Incluso después de ser modificadas o transferidas a nuevos propietarios, estas residencias continuaron siendo recordadas como símbolos de una etapa de prosperidad y reconocimiento que marcó la historia cultural de toda una generación, demostrando que los espacios físicos pueden albergar recuerdos profundos y funcionar como testigos silenciosos de las transformaciones que ocurren con el tiempo. Así, lo que alguna vez representó estabilidad y éxito, pasó a ser visto como parte de un legado material que requería cuidado y responsabilidad para su preservación. Es importante recordar que cada pared y cada objeto allí presentes guardaban fragmentos de historias vividas, encuentros y sueños cumplidos. Conformaban una colección de recuerdos que seguían despertando interés y emoción, mucho después de que dejaran de ser simplemente lugares de residencia y de vida cotidiana. La trayectoria de Pedro Infante en la aviación siempre ha llamado la atención por revelar una faceta poco conocida de su personalidad, marcada por el coraje, la disciplina y una búsqueda constante de experiencias que trascendían los límites de la fama y el éxito en el cine y la música. A diferencia de muchos artistas de su época que se conformaban con una carrera frente a las cámaras, decidió explorar un universo completamente distinto, dedicándose a aprender a volar, abordando esta actividad con seriedad y compromiso, sometiéndose a un entrenamiento riguroso y horas de práctica que exigían una concentración total y una preparación técnica impecable. Esto demostró su determinación por dominar una habilidad compleja y exigente. Tras obtener su licencia de piloto, comenzó a ver el vuelo no solo como un pasatiempo, sino como una forma de libertad personal, que le permitía escapar de la presión constante de la vida pública y experimentar una sensación de independencia que pocas otras actividades podían ofrecer. Creó una profunda conexión emocional con el cielo y con la experiencia de estar por encima del mundo cotidiano, donde todo parecía más silencioso y distante. Esta relación con la aviación acabó convirtiéndose en una de las pasiones más intensas de su vida, ocupando un lugar significativo en su rutina e influyendo en sus decisiones personales y profesionales. Dado que el mantenimiento de aeronaves requería no solo habilidad, sino también inversiones constantes en mantenimiento, combustible y revisiones técnicas, esta actividad se convirtió en una de las más costosas entre sus aficiones. Esto reforzó aún más su compromiso con este mundo. Con el tiempo, volar dejó de ser una simple actividad recreativa para convertirse en una verdadera extensión de su identidad, algo que formaba parte de su imagen como un hombre audaz y polifacético, capaz de desenvolverse entre el glamour del cine y la disciplina que exigía la aviación. Esta dualidad contribuyó a construir una narrativa aún más compleja sobre su personalidad, mostrando que detrás del carismático artista se escondía alguien dispuesto a afrontar riesgos y desafíos en busca de la realización personal. El avión que utilizaba en sus vuelos acabó adquiriendo un significado aún más profundo tras el episodio que marcó el final de su vida, transformándose en un símbolo de un destino interrumpido inesperadamente, lo que generó un gran impacto emocional entre sus admiradores y reforzó la dimensión trágica de su historia. Tras su muerte, muchos de los equipos, accesorios y objetos relacionados con su experiencia como piloto fueron guardados, olvidados o transferidos con el tiempo, perdiendo parte de su utilidad práctica y convirtiéndose en silenciosos recordatorios de una etapa marcada por el entusiasmo y la dedicación.
Si bien algunas de estas piezas fueron conservadas por coleccionistas o instituciones interesadas en mantener viva la memoria de su carrera, esta colección de objetos llegó a representar no solo su conexión con la aviación, sino también la intensidad con la que vivió cada aspecto de su vida. Demuestra que sus pasiones fueron llevadas al extremo y formaban parte de su singular manera de ver el mundo. Incluso con el paso de los años, esta faceta de su historia sigue siendo recordada como uno de los elementos más impactantes de su biografía, destacando cómo una elección personal puede influir profundamente en el curso de una vida y dejar huellas que perduran mucho más allá de la existencia física. Transforma experiencias individuales en narrativas que trascienden generaciones y nutren la memoria colectiva de quién fue y el impacto que dejó en la cultura popular. La imagen pública de Pedro Infante se caracterizaba por la sencillez, el carisma y una cercanía natural con la gente, lo que llevó a muchos a creer que su vida personal seguía el mismo patrón modesto que proyectaba en sus personajes. Sin embargo, tras bambalinas, existía una realidad mucho más sofisticada, forjada a lo largo de años de éxito continuo en el cine y la música, que le permitió acumular una variedad de objetos exclusivos que reflejaban directamente su posición destacada en la industria del entretenimiento. Estos objetos no solo eran símbolos de riqueza, sino también testimonios de una sólida y admirada carrera, reuniendo piezas que iban desde valiosos accesorios personales hasta elementos directamente vinculados a su obra artística, creando una colección que revelaba la amplitud de su trayectoria. Entre estas pertenencias se encontraban relojes cuidadosamente seleccionados, símbolo de elegancia y prestigio, así como trajes a medida utilizados en eventos especiales y apariciones públicas, demostrando atención al detalle y preocupación por la imagen que proyectaba. Instrumentos musicales también formaban parte de esta colección, utilizados tanto en actuaciones profesionales como en su tiempo libre, reforzando su profunda conexión con la música como parte esencial de su identidad. Muchos de estos objetos tenían un origen especial, pues habían sido regalos de admiradores que deseaban demostrar afecto y reconocimiento, así como de personas influyentes del mundo artístico y cultural que lo consideraban una figura de gran importancia en el panorama nacional. Este flujo constante de regalos contribuyó a la formación de una colección diversa y significativa, que no solo representaba un valor material, sino que también albergaba historias y emociones asociadas a cada pieza recibida. Además de estos objetos personales, su carrera cinematográfica también dejó una vasta colección de recuerdos tangibles, como vestuario utilizado en producciones icónicas, premios obtenidos a lo largo de su trayectoria y fotografías únicas que documentaron momentos importantes, tanto detrás de las cámaras como durante el rodaje, ofreciendo un retrato detallado de su evolución como artista y la intensidad con la que vivió cada fase de su trabajo. Estos elementos tenían un significado que trascendía el aspecto financiero, ya que representaban hitos de esfuerzo, dedicación y reconocimiento público, funcionando como símbolos de cada logro alcanzado a lo largo de los años. Con el tiempo, la dispersión de estos objetos se volvió inevitable, ya que diversas circunstancias propiciaron la redistribución de su colección entre familiares, coleccionistas privados e instituciones culturales interesadas en preservar parte de su historia, lo que resultó en una fragmentación natural de su patrimonio material. Esto permitió que algunas piezas se exhibieran en museos o eventos conmemorativos, mientras que otras terminaron vendiéndose o incorporándose a colecciones privadas, dificultando el seguimiento completo de todo lo que se acumuló durante su vida. Este proceso de dispersión provocó que ciertos objetos desaparecieran gradualmente de la memoria colectiva, ya sea por cambios de propiedad o por la falta de registros detallados sobre su origen, creando lagunas en el conjunto de su patrimonio material. Aún así, su importancia simbólica se mantuvo viva a través de las historias asociadas a cada objeto que aún se podía identificar, e incluso aquellos objetos que se perdieron con el tiempo siguen formando parte de una narrativa más amplia que abarca su ascenso, su impacto cultural y cómo se construyó su imagen a lo largo de los años. Esto demuestra que el valor de su colección no se limita a la posesión física, sino que se extiende a la memoria colectiva que permanece preservada en la cultura popular
y en la imaginación de sus admiradores. Durante la llamada época de oro del cine mexicano, Pedro Infante alcanzó un nivel de reconocimiento que pocos artistas han logrado igualar, transformando su presencia en pantalla y escenario en un verdadero fenómeno cultural que se reflejó directamente en su éxito financiero. Su popularidad perdurable le garantizó importantes contratos, participación en grandes producciones y una alta remuneración para los estándares de la época. Esto consolidó una sólida base económica construida a lo largo de años de intenso trabajo y una profunda conexión con el público. Esta estructura financiera no desapareció con su muerte, ya que su impacto artístico se mantuvo activo a través de la continua circulación de sus obras en diferentes formatos de exhibición, como transmisiones televisivas, proyecciones especiales en cines y eventos culturales, que mantuvieron sus interpretaciones accesibles a las nuevas generaciones. Su imagen permaneció presente en la vida cotidiana de millones de personas, incluso décadas después de su fallecimiento, transformando su carrera en un activo a largo plazo dentro de la industria del entretenimiento. Sus producciones continuaron siendo licenciadas y exhibidas regularmente, generando un retorno económico constante que trascendió los límites de su vida personal. Al mismo tiempo, su contribución musical también desempeñó un papel esencial en este proceso, ya que sus grabaciones continuaron sonando en la radio, recopilaciones y diversas plataformas a lo largo de los años, llegando a nuevos oyentes y manteniendo su relevancia cultural en constante renovación. Este movimiento extendió la perdurabilidad de su obra y consolidó su presencia como referente artístico, convirtiendo su nombre en una especie de marca cultural de gran valor, asociada no solo al entretenimiento sino también a la identidad histórica de una fase significativa del cine y la música en México. Esto creó una continuidad económica y simbólica que mantuvo su legado activo mucho después de su muerte. Sin embargo, esta permanencia financiera no estuvo exenta de dificultades, ya que la administración de los derechos y bienes relacionados con su obra generó situaciones delicadas que involucraron a familiares y a los responsables de administrar su patrimonio. Cuestiones relacionadas con la división de ingresos y la organización de las ganancias derivadas de la explotación de su imagen y catálogo artístico terminaron creando momentos de tensión. Estos conflictos reflejaron la complejidad de administrar un legado tan amplio y duradero, en el que era necesario conciliar diferentes intereses para asegurar la preservación y continuidad de su obra. Estos desacuerdos añadieron una capa de sensibilidad a una historia ya marcada por la prematura ausencia de una figura sumamente querida por el público. Así, se hizo evidente que el impacto de su trayectoria no se limitaba al ámbito artístico, sino que también abarcaba dimensiones económicas y jurídicas que continuaron desarrollándose con el tiempo. Esto demuestra cómo el éxito de un artista puede trascender su existencia física y mantenerse activo en diferentes ámbitos de la sociedad, influyendo de forma duradera tanto en la cultura como en la economía. El legado de Pedro Infante trasciende cualquier dimensión material asociada a su vida, pues lo que verdaderamente se consolidó a lo largo de las décadas fue la fuerza cultural de su presencia artística, que se mantuvo viva incluso después de su ausencia física, trascendiendo generaciones y manteniendo su nombre constantemente presente en la historia del entretenimiento mexicano. Esta permanencia no se debe únicamente al éxito que alcanzó en vida, sino principalmente a la manera en que sus actuaciones se integraron a la identidad colectiva de todo un país, representando un periodo en el que el cine nacional vivió un momento de gran prominencia e influencia social, cuando las producciones cinematográficas lograron movilizar multitudes y crear figuras públicas que se convirtieron en verdaderos íconos populares. En este contexto, su imagen llegó a simbolizar no solo talento, sino también valores culturales y emocionales que resonaron directamente con el público, creando una profunda conexión que se mantuvo activa incluso después de muchos años. Esta continuidad se refleja en la presencia constante de su obra en diferentes espacios culturales, donde museos dedicados a la historia del cine conservan registros de su trayectoria. Exposiciones especiales reúnen materiales que ayudan a contar su historia y eventos conmemorativos recuerdan su contribución al arte y la música. Esto permite que las nuevas generaciones
se conecten con su obra y descubran la intensidad de sus interpretaciones, contribuyendo a la constante renovación de su público y manteniendo su relevancia en el panorama cultural. Su música continúa interpretándose en diversos medios, llegando a oyentes que a menudo no tuvieron contacto directo con la época en que vivió, pero que aún se emocionan con su voz y la autenticidad de sus interpretaciones, demostrando que su arte posee un carácter atemporal que trasciende la edad y el contexto histórico. Al mismo tiempo, sus producciones cinematográficas siguen proyectándose y siendo apreciadas por espectadores que encuentran en ellas no solo entretenimiento, sino también una forma de comprender aspectos importantes de la cultura y la sociedad de su tiempo, reforzando aún más su importancia como referente artístico. Si bien muchas de las posesiones materiales que formaron parte de su vida se han perdido, vendido o simplemente olvidado con el paso de los años, esta ausencia física no ha afectado la fuerza de su presencia simbólica, que permanece intacta y cada vez más valorada en el imaginario popular. Esto demuestra que el verdadero impacto de su carrera no se relaciona con lo que acumuló materialmente, sino con la emoción y la influencia que logró transmitir a través de su arte, creando una huella profunda que permanece viva en la memoria colectiva y lo transforma en una figura que trasciende el tiempo. Su historia demuestra claramente que el talento genuino tiene la capacidad de mantenerse relevante incluso frente a los cambios sociales y culturales, asegurando que su contribución al cine y la música siga siendo reconocida como parte esencial de la identidad cultural mexicana y como ejemplo de cómo el arte puede convertirse en una forma de inmortalidad simbólica dentro de la historia humana. No todo lo que parece eterno permanece realmente. El legado de los grandes nombres también se pierde entre recuerdos y misterios. Y en el próximo video verás una historia aún más sorprendente.